Charlotte Casiraghi nació princesa, pero nunca tuvo la libertad de elegir quién quería ser. Nieta de Grace Kelly, hija de una tragedia y prisionera de una imagen perfecta, su vida no es el cuento de hadas que todos imaginan. Hoy no vamos a hablar de vestidos ni de titulares. Vamos a hablar del precio psicológico de nacer famosa y de lo que significa vivir sin poder desaparecer. Quédate, esto va más profundo. Nacida en una de las familias reales más escrutadas de Europa, el 3 de agosto de 1986, Charlotte Marie Pommeline Casiraghi llegó a un mundo en el que cada uno de sus movimientos sería observado, analizado y juzgado por la prensa internacional. Como hija de la princesa Carolina de Mónaco y del empresario italiano Stefano Casiraghi y nieta de la legendaria Grace Kelly, la vida de Charlotte ha sido un complejo tapiz tejido con hilos de privilegio, tragedia, exposición pública constante y una persistente lucha por la autenticidad personal bajo el peso de expectativas casi imposibles. Su linaje parece sacado de un cuento de hadas que con el tiempo se transformó en una advertencia sobre el precio de la fama heredada. Su abuela, Grace Kelly, fue realeza de Hollywood antes de convertirse en princesa real al casarse con el príncipe Reiniero III de Mónaco en 1956. Su transición de actriz ganadora del Oscar a princesa cautivó al mundo entero y definió una nueva imagen de la realeza moderna. Sin embargo, su historia terminó trágicamente en 1982, cuando murió en un accidente automovilístico, 4 años antes del nacimiento de Charlotte. La madre de Charlotte, la princesa Carolina, heredó no solo la belleza de Grace, sino también su carga simbólica. Su vida ya estaba marcada por pérdidas profundas, especialmente la muerte de su segundo esposo, Stefano Casiraghi, en un accidente de lancha durante una carrera en 1990, cuando Charlotte tenía apenas 4 años. Esta pérdida temprana dejó una huella indeleble en su infancia y se convirtió en el primer gran quiebre emocional que moldearía su relación con la vida pública y con su propia herencia. La muerte de su padre cuando tenía 4 años no solo marcó su infancia, marcó su relación con el riesgo, con el amor y con la libertad. Y esto será importante más adelante. Tras la muerte de su padre, Charlotte y sus hermanos, Andrea y Pierre, fueron criados principalmente por su madre. Más tarde, Carolina se casó con el príncipe Ernesto Augusto de Hannover en 1999, incorporando una nueva figura paterna, aunque la ausencia de Stefano Casiraghi, un hombre que había aportado normalidad y estabilidad emocional a la familia, dejó un vacío que nunca terminó de cerrarse. Ese vacío influiría en la manera en que Charlotte abordaría sus relaciones sentimentales y en su relación ambivalente con la exposición mediática. Crecer en Mónaco significó hacerlo dentro de una vitrina permanente. A diferencia de otras monarquías europeas, la familia Grimaldi ocupa un espacio singular en la imaginación colectiva, menos distante, más accesible, pero también más vulnerable al escrutinio. El tamaño reducido del Principado y su papel como epicentro del lujo internacional convirtieron la infancia de Charlotte en una vida sin anonimato, donde cada etapa personal se transformaba en contenido para titulares. Desde muy joven, sobre ella recayó el peso de la representación. Se esperaba que encarnara la elegancia mítica de Grace Kelly mientras navegaba la compleja realidad del Mónaco contemporáneo. La economía del Principado depende en gran medida de su imagen glamorizada, y la familia real actúa como símbolo, embajadora y guardiana de ese relato. Para Charlotte, esto significó que sus decisiones personales nunca fueron completamente privadas, sino interpretadas siempre a través del impacto que pudieran tener en la reputación del país. A diferencia de otras princesas europeas, Charlotte no fue criada para gobernar. Fue criada para representar una imagen.
Y esa diferencia lo cambia todo. La presión aumentó cuando se convirtió en una joven de extraordinaria belleza, con un parecido casi inquietante con su abuela. Las revistas de moda comenzaron a destacar su imagen de forma recurrente y durante su adolescencia fue catalogada como una de las mujeres jóvenes más fascinantes de la realeza europea. La comparación con Grace Kelly fue una espada de doble filo. Abrió puertas, pero también creó estándares inalcanzables y una vigilancia constante sobre su vida sentimental. Ser comparada con Grace Kelly no fue un privilegio, fue una sentencia silenciosa: nunca ser suficiente. Su formación académica reflejó un intento consciente de construir una identidad más allá del linaje. Estudió en el Lycée François-Xavier de Mónaco y posteriormente se trasladó a París para cursar estudios de filosofía en la Sorbona. No fue una elección casual. La filosofía representaba una búsqueda de sentido, una necesidad de comprender el mundo y su propio lugar en él, más allá de los títulos y las apariencias. Mientras el mundo la veía como un ícono de lujo, Charlotte buscaba algo mucho más peligroso: una identidad propia. París le ofreció un respiro relativo. La ciudad, con su tradición intelectual y cultural, le permitió explorar ideas, desarrollar pensamiento crítico y experimentar una libertad que en Mónaco resultaba casi imposible. Sin embargo, ni siquiera allí pudo escapar del todo a su apellido y a su imagen. Su presencia seguía generando interés mediático, aunque en un entorno más propicio para el crecimiento intelectual. Durante esos años, Charlotte cultivó intereses profundos por la literatura, la filosofía y el periodismo. No buscaba únicamente ser observada, sino participar activamente en el debate cultural. Esa inquietud se consolidó con el tiempo y se convirtió en uno de los pilares de su identidad pública. Aunque su incursión en el mundo de la moda parecía inevitable, su relación con este universo siempre fue ambivalente. Se convirtió en musa de grandes casas de lujo y apareció en las publicaciones más prestigiosas, pero nunca asumió el rol de simple ícono estético. Su vínculo con Chanel, en particular, adquirió un significado simbólico profundo. Como embajadora de la Maison, su presencia en el desfile de alta costura Primavera-Verano 2025 en el Grand Palais de París reafirmó su papel como una figura institucional, no solo como imagen, sino como puente cultural entre tradición y modernidad. Chanel, la misma casa que vistió a Grace Kelly, se convirtió en un hilo invisible que une generaciones. No era solo moda, era una manera de controlar la narrativa sin desaparecer. Su estilo personal reflejó siempre una voluntad de diferencia. Lejos de la rigidez protocolaria, Charlotte optó por una elegancia relajada, intelectual, con referencias a la equitación y a la vida cultural. Esa independencia estética fue otra forma de afirmar su identidad dentro de un sistema que, históricamente, ha limitado la expresión individual de las mujeres de la realeza. El lugar donde Charlotte fue más libre no fue un palacio, ni una pasarela, fue un establo. La equitación ocupó un lugar central en su vida. Más que un pasatiempo, se convirtió en un refugio y en un espacio de validación personal. En las competencias de salto, su apellido importaba menos que su disciplina, su técnica y su valentía. Compitió a niveles exigentes y se ganó el respeto de otros jinetes, demostrando que su compromiso era real. El riesgo físico y la exigencia del deporte parecían ofrecerle un control que su vida pública rara vez le concedía. Su vida sentimental, inevitablemente, fue objeto de atención constante. Su relación con el comediante Gad Elmaleh, iniciada en 2011, rompió con los moldes tradicionales. De esa unión nació su primer hijo, Raphael, en 2013. La maternidad marcó un punto de inflexión en su vida, y desde entonces Charlotte ha sido especialmente protectora con la privacidad de sus hijos.
Más tarde, su relación con el productor Dmitri Rassam, con quien se casó en 2019, dio lugar al nacimiento de su segundo hijo, Balthazar, en 2018. Aunque este matrimonio terminó posteriormente, representó una etapa de búsqueda de equilibrio entre vida pública y estabilidad personal. Esto deja claro que, en una vida sin privacidad, el amor nunca es solo amor, es una negociación con el mundo. Desde 2023, Charlotte ha optado por mantener su vida personal en un perfil mucho más discreto. Los rumores han existido, como siempre ocurre en torno a figuras públicas de su nivel, pero ella ha elegido no alimentar narrativas ni confirmar especulaciones, reforzando su decisión de proteger su intimidad. En paralelo, ha consolidado su perfil intelectual de manera activa. Es cofundadora y figura central de Les Rencontres Philosophiques de Monaco, un espacio dedicado al pensamiento contemporáneo y al debate de ideas, que confirma que su interés por la filosofía no es decorativo, sino estructural. Además, su trabajo como periodista y colaboradora editorial le ha permitido escribir sobre cultura, literatura y pensamiento, desafiando el estereotipo de la princesa decorativa. Charlotte no quiso escapar de su apellido. Quiso demostrar que podía pensar dentro de él. Una de sus declaraciones más reveladoras resume su conflicto interno. No me gusta particularmente representar de manera oficial. Prefiero ser libre. En esa frase se condensa la tensión que atraviesa su vida, el equilibrio imposible entre privilegio heredado y deseo de autonomía. La historia de Charlotte Casiraghi no puede reducirse ni a tragedia ni a cuento de hadas. Es la historia de una mujer que intenta construir una identidad propia bajo una visibilidad constante, que busca sentido en el pensamiento, refugio en la maternidad y coherencia entre lo que es y lo que se espera que represente. En una era donde la privacidad prácticamente ha desaparecido, Charlotte encarna el desafío contemporáneo de vivir con autenticidad bajo el ojo permanente del mundo. Charlotte Casiraghi no es una princesa trágica ni una heredera privilegiada. Es el retrato de una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando el mundo decide quién eres antes de que puedas descubrirlo tú? Su historia sigue escribiéndose, y quizás su mayor acto de rebeldía sea seguir siendo ella. Gracias por llegar hasta el final. Te leo en los comentarios qué tal te ha parecido el video. También te invito a que me apoyes y te suscribas, me regales un like y no olvides activar la campanita. Besos y abrazos. Hasta pronto.